Este es un espacio del Partido Humanista Lista 1969, integrante de la Unidad Popular. Nos podés contactar al 098-748-222 o tomar contacto con nuestras redes en Instagram y Facebook, Humanistas Lista 1969. En X y TikTok, Partido Humanista en Uruguay. Además, podés vernos en TV Rochense, todos los miércoles a las 22:10, Encuentro con la Verdad, programa del Partido Humanista en Rocha. Nuestro correo electrónico es partidoumanistauy@gmail.com. Amigas y amigos, escuchábamos a nuestra compañera Mónica Ramírez referirse a las vías de contacto con el Partido Humanista en este ciclo de Voces de la Unidad Popular, un espacio que tenemos en nuestro partido cada 3 semanas y que queremos agradecer además a quienes hacen posible el financiamiento del mismo. Hoy vamos a contar con la palabra, con el mensaje de dos compañeros, de Julio de la Llana de Rocha y de Lorena Casco desde Canelones. Vamos a comenzar entonces con Julio de la Llana. Vamos a hablar algo de la SAFAP y algo de la seguridad social. Atiéndanme, aquellos que dicen que la SAFAP le sirven al gobierno, bueno, al gobierno a favor del capital financiero, los grandes capitales sí le sirven. Ahora, un gobierno de contenido popular lo primero que hace es no tener AFAP. Y lo segundo, la emisión que se hace es para pagarle intereses a las AFAP. Es decir, los gobiernos emiten bonos, deudas, lo que sea, letras, para que esa emisión compren los dueños de las AFAP, capital financiero, con plata de los trabajadores, compren esas emisiones de deuda y reciban por ello un interés que, por supuesto, se queda con él. Entonces, desde el punto de vista incluso del funcionamiento económico, ese gobierno para nada se beneficia en el sentido que lo pensáramos como un gobierno de todos, a favor del interés general, a favor del pueblo. Todo lo contrario, la gran joda y estafa de la SAFAP es alimentada para darles dinero extra a partir de emisión de deuda, de la cual pagamos los intereses el conjunto de los contribuyentes, de los uruguayos, que sostenemos la carga impositiva que mayormente descansa en quienes no tienen nada o tienen un poquito, porque resulta que el IVA es el 50% del dinero que la DGI recauda, el 50%. Entonces, esa emisión simplemente tiene el objetivo de darle dinero a las AFAP. Después, las AFAP tienen ya 4.500 millones de los 27.000, 28.000 que tienen acumulado, y bueno, esas emisiones, 4.500 millones de dólares, o ese dinero, 4.500 millones de dólares que estarán en el exterior, bueno, volverá o no volverá. Y ahora tienen planteado lograr de estos gobiernos afines a ellas y al capital financiero, parásito, que puedan tener un porcentaje mayor al 15% instalado en el exterior e invertido en el exterior, con lo que ello significa. Las AFAP no han ayudado nunca a pagar los intereses de la deuda. ¿Y por qué no han ayudado nunca a pagar los intereses de la deuda? Bueno, porque recién a partir del año 2020 las AFAP acumularon unos 2.000 millones de dólares que incluso no dan para pagar los intereses de la deuda. Si hubieran pago los intereses de la deuda, no tendrían tanto dinero acumulado. La acumulación es porque
ellas mantienen ese dinero, a no ser el porcentaje que está en el exterior, en manos de ellas, y lo que hacen con eso es recibir simplemente, al comprar acciones, el interés que se paga por ellas. Es necesario a los 3 puntos de la SAFAP por lo menos agregar 2 puntos más que son imprescindibles para el plebiscito a realizarse en octubre del año 2029. ¿Cuáles son esos 2 puntos? Primero que nada, al quedar solo el BPS, porque tenemos la pretensión de eliminar la SAFAP, resulta que el BPS para las pasividades comunes, unas 735.000, tiene un tope. Por lo tanto, ese tope tiene que ser planteado que va a ser eliminado. Se le va a pagar a cada quien de acuerdo a lo que aporte. Si gana por 1 millón de pesos, 2 millones, bueno, aportará por 1 millón, 2 millones. Y se le pagará de acuerdo a eso. Segundo aspecto que hay que cambiar, liquidar con el privilegio que en alguna medida es para la casta política, de que a partir de 288.000 pesos por mes no estén obligados a aportar a nada. Por lo tanto, es necesario que aporte todo el mundo sin límite. Eso es la mínima justicia que tenemos que establecer. Después, por datos de la propia Jimena Pardo, tenemos 735.000 pasividades comunes a pagar y tenemos 1.550.000 aportantes, lo que hace una relación de 2,11 aportantes por pasividad a pagar. Si hacemos que el aporte en total de un 15 mínimo patronal más 15 obreros de 30 por 2,11 nos da que tenemos plata genuina para pagar pasividades equivalentes al 63% de lo que se gana en actividad. Que pasen bien. Escuchábamos a Julio referirse a un tema que es central en nuestro país, ¿no? Todo lo que ocurre, como él muy bien decía, con las estafas del sistema ante la FAP y de todo lo relacionado con la previsión social. Vamos a pasar ahora al tema de educación. Vamos a escuchar a nuestra compañera docente Lorena Casco. Estimados y estimadas oyentes, desde el Partido Humanista venimos denunciando las condiciones en que se ejerce la educación en nuestro país, con sueldos magros, horas de trabajo no reconocidas, exigencias administrativas desproporcionadas y una soledad alarmante a la hora de resolver los problemas que se presentan, producto de una sociedad desigual, injusta y violenta. Denunciamos también la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes que crecen desprotegidos por un Estado que les da la espalda cuando se encuentran en situaciones de pobreza o violencia en cualquiera de sus expresiones. Y vamos a seguir denunciando el abandono de las instituciones que deberían proteger a las infancias, la falta de planes y respuestas para prevenir la delincuencia cuando todavía estamos a tiempo. Pero hoy vamos a referirnos al valor de nuestra profesión y formación como docentes. Los docentes y estudiantes nos encontramos una vez más con el intento sistemático de ningunear nuestra profesión por parte del Estado. Ahora, con Cayani a la cabeza, defendiendo el llamado plan de titulación, que consiste, en síntesis, en obsequiar el título a aquellos compañeros que vienen ejerciendo la docencia sin haber realizado la carrera, suponiendo que la experiencia es suficiente para reemplazar los años de estudio. Como argumento, se menciona que unos 6.000 docentes en educación media se encuentran ejerciendo sin titulación. Y entonces nos preguntamos, ¿no sería mejor
generar las condiciones económicas, laborales y académicas para que estas compañeras y compañeros puedan realizar la carrera, obtener esa titulación profesional y real al terminar sus estudios? ¿O qué implica para el Estado uruguayo ser docente? Lamento tener que explicar algo tan básico. Enseñar no es solo pararse frente a un grupo para transmitir contenidos. Una carrera docente no solo nos aporta saberes sobre la transposición didáctica, esto de traducir los conocimientos científicos para que sean comprendidos. La carrera docente nos pone en contacto con la pedagogía, con la historia, con la filosofía de la educación y con otras materias que nos ayudan a pensar la práctica educativa y nos interpela respecto a qué, cómo, para qué y sobre todo, para qué enseñamos. La formación docente nos enseña a mirar críticamente nuestras prácticas, a discutirlas con otros, a cuestionarlas, para mejorarlas. Pero además nos enfrenta a estas diferentes concepciones de educación. Nos obliga a tomar contacto con aquellos autores que cuestionan la domesticación disfrazada de educación, que busca crear mano de obra servil y fácilmente manipulable, así como aquellos que plantean el poder de la educación para generar pensamiento crítico, creativo, romper con el statu quo, despertar conciencias, mostrando las evidentes injusticias a las que nos vemos sometidos los oprimidos, para poder cambiarlas. Entonces, como siempre, lo que está de trasfondo es lo que se espera de la educación en nuestro país. Y para manipular al pueblo no hace falta tanta formación de los docentes. Basta con que cumplan el programa impuesto sin cuestionar demasiado. Está claro que la formación no garantiza excelencia. También está claro que los sucesivos gobiernos siempre han encontrado formas creativas de desprestigiar una profesión tan importante. ¿Se imaginan que le regalaran el título de médico a quienes ejercen la medicina sin haber pasado por la universidad? Yo no creo que eso vaya a ser una propuesta que salga del Parlamento, al menos no creo que la estén por plantear. Parece el colmo que en vez de incentivar la formación permanente, la investigación educativa, la publicación de las experiencias de las docentes y los docentes de nuestro país, se esté incentivando a obtener títulos sin pasar por la formación básica, es decir, sin abrir un libro. ¿Ustedes qué creen? ¿Todo esto será simplemente por ignorancia de las autoridades? ¿O en realidad les conviene que quienes tenemos la responsabilidad de formar a las futuras generaciones no estemos demasiado formados? Bueno, Lorena dejaba la interrogante, ¿no?, sobre este tema tan clave, ¿no? Los compañeros hablaron por un lado de la SAFAP y lo ligado a la seguridad social, y ahora Lore con este tema de la educación. Y para terminar el espacio de hoy quiero hacer una reflexión muy breve, que también tiene que ver con lo público. Muchas veces nos dicen, pero ustedes proponen la Unidad Popular propone ser gobierno, tienen un plan, tienen un programa. ¿Cómo es? Si ustedes, en fin, los votan esta última vez 10.000 personas, entonces, ¿cómo sería un gobierno si para gobernar se necesita que tener formadas miles y miles de personas? No, falso. No. Se necesita tener decenas de miles muy activas. ¿Formadas? ¿Formadas en qué? Primero, que hay una confusión, no sé cuánto es ignorancia y no sé cuánto es una tendencia a no observar eso o hacerse los tontos, de que no hay que confundir empleado público, administración pública, que es permanente, con la direccionalidad de un gobierno. Cuando un gobierno asume entre entes autónomos, las empresas públicas, el servicio del exterior y todo lo que es el Poder Ejecutivo Central, no necesita más de 300 y poco de personas, ¿eh? Esos son los cargos que con este estado de más burocrático y burgués se necesitan. Así que sobre esta misma administración pública, entonces dice la Unidad Popular que gobernarían, obvio, claro, con un pueblo muy movilizado, con otra estructura de poder de base, sin duda,
Pero sí, cuando cambia de gobierno, no cambiarían los gerentes de los bancos, por ejemplo, el Banco Republicano. No, no necesariamente. ¿Por qué debería cambiar? Ni el cajero, ni nada de eso. Ni los docentes. Tendrían otra hoja de ruta, tendrían otras tareas que acometer. La banca pública, en lugar de estar al servicio del sistema financiero internacional, estaría al servicio del pueblo. Estaría orientándose hacia una banca sin lucro y sin interés. Estaría avanzando en un país donde la banca privada desaparece. Y muchos de los trabajadores del sector privado pasan a la esfera de la banca pública, porque estaríamos más creando la banca municipal. Es decir, dejo estos ejemplos nada más, pero es muy gracioso porque se olvidan que cuando sube un gobierno, cualquiera que sube, lo hace sobre todos los trabajadores del Estado que pertenecen al trabajo permanente, más allá de lo que sabemos ahora de los precarizados y todo eso. Pero me refiero a que hay una estructura que es válida para cualquier gobierno, también lo sería para nosotros. Claro que para nosotros el empleado público sería un alto valor, un trabajador de un altísimo valor, porque para nosotros lo público es pueblo. Entonces cuando hablamos de empleado público no estamos hablando de cualquier empleado, ¿sí? Alguien que debería además honrar ese trabajo por ser un servidor del pueblo como trabajador, y lo mismo con el gasto público, que lo pondríamos bien alto como valor, porque el gasto público es el gasto del pueblo. Claro que el pueblo no puede estar gastando una fortuna para pagar una estafa, como es el caso de la deuda externa. Bien, pero el gasto público en salud, el gasto público en educación, ¿no? Lo que se refería a Lore recién, el gasto público en calidad de vida, el gasto público para avanzar en lo ecológico, el gasto público para la salud, la educación y la calidad de vida de las personas, sería uno de los valores máximos que tendría nuestra sociedad. Nosotros haríamos del gasto público un valor principal, lo opuesto a los que hacen del valor principal el gasto privado de unos pocos. Amigas y amigos, nos encontramos en 3 semanas. Los dejo con nuestro saludo para todas y todos de paz, de fuerza y de alegría.